Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Fabricio Lorusso y aquí estamos en el canal del amigo Jesús Escobar con la videocolumna de esta semana, transmitida y grabada del otro lado del charco. Me encuentro por acá en mi tierra, visitando a mi familia en Milán, Italia, recorriendo un poco los temas de el querido México, la agenda de allá que sigue siendo más intensa, pese a que acá pues el debate está muy prendido sobre el tema de los aranceles de Trump, aunque eso no cambie mucho la relación comercial bilateral entre países de la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? Pero el tema de que quiero hablar realmente es comentar un poco los resultados de un informe de hallazgos de Amnistía Internacional, esta organización internacional que también tiene su sede en México, acerca de la situación de inseguridad de personas buscadoras, especialmente de mujeres, entendiendo justamente este informe que fue presentado ahora en julio, que es como una especie de segunda parte respecto de otro informe que era sobre la seguridad de personas buscadoras en las Américas, ¿no? Ese en diciembre del año pasado se llamó justamente Buscar sin miedo, estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas, que tenía un enfoque en Colombia, en América Latina en general, o los países en donde las personas activistas son más perseguidas, ya sea por autoridades o por grupos del crimen organizado. Históricamente en el siglo XXI han sido Colombia, Brasil y México, ¿no? Un poco por tamaño de población, pero también por el tipo de grandes luchas socioambientales, por ejemplo, indígenas, territoriales, contra la segregación, eh, pero también ya más recientemente para la búsqueda de personas desaparecidas, la denuncia de grupos criminales, incluso del crimen organizado. eh, También este sector de población que antes llamábamos simplemente las víctimas, ¿no? De estas graves violaciones a derechos humanos han padecido crecientemente este tipo de ataques que también, claro, incluyen a periodistas también, ¿no? Son los tres países efectivamente y prácticamente del mundo en que hay personas eh, asesinadas por realizar una labor de información o de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese primer informe del diciembre del 24 ya se señalaba incluso la situación de México. Por ejemplo, había todo un reportaje y estudio de casos. Entre los estudios de caso, pues destaca mucho el caso del colectivo de las queridas amigas de Hasta Encontrarte. Aquí, bueno, aquí no cerca de Italia donde me encuentro ahora, pero aquí cerca de León, que es donde vivo, colectivo que tiene su núcleo principal en Irapuato, pero realmente en toda la región ya hasta tiene una proyección internacional por sus actividades, ¿no? En que pues la organización Amnistía pues relataba los casos, ¿no? De Carla Martínez, de Vero Durán, de Viviana Mendoza, que son de entre las voceras y partes de también de la brigada de búsqueda independiente de personas que en Guanajuato ha podido rescatar ya casi diríamos que centenares de cuerpos en decenas de fosas clandestinas sin el apoyo en búsqueda de las autoridades, ¿no? Entonces está esta realidad que hemos visto en otros estados, no en todos, pero sí, por ejemplo, en su época en Guerrero, con los otros desaparecidos, madres buscadoras igualtecas, pero después con el Solecito de Veracruz, con las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa en 2014, 2015, 2016 y finalmente ya con las primeras brigadas nacionales, ¿no? De la organización que se formó después, que es Enlaces Nacionales, que son brigadas de búsquedas, ¿no? Con bueno, el entrañable, querido y que en paz descanse Mario Vergara, ¿no? Que también fue muy promotor junto con el colectivo de María Herrera.
de ese tipo pionero de búsquedas de esa naturaleza. Claro que todas las familias desde los años 70 han estado buscando a sus desaparecidos en campo, en vida, en cárceles, lugares clandestinos del Estado, pero ya después también en territorios donde se le pide permiso al crimen organizado para entrar, ¿no? Y ahí vamos, porque justamente de eso estriba la particular vulnerabilidad de las personas buscadoras, pero en especial de las mujeres buscadoras. No es que se quieran excluir a los hombres, que sí son parte de los colectivos, que incluso fueron los más visibles el primer año de esta nueva oleada del movimiento después de Ayotzinapa, sobre todo. De hecho, el primer libro de la revista Proceso se llamaba Los Buscadores en masculino, ¿no? Eso era un dato curioso en 2015, pero poco a poco hubo una feminización de la búsqueda, tanto como la creación del sujeto buscador, es decir, ya no la víctima, sino la defensora de derechos humanos o bien la activista buscadora, ¿no? Y femenino porque luego, después del caso de Iguala, en donde sí eran los buscadores, que también había muchas mujeres, pero digamos el sujeto mediático también era el buscador, estaban los hermanos Canán, le llamaban los Canes, el propio Mario Vergara, Don Lupe, que luego fueron a otro lado también a trabajar, ahora sí, predominantemente con mujeres también, en Veracruz, con el Solecito y en las rastreadoras. Y ya luego, la verdad, la preponderancia política reivindicativa de los grupos de mujeres se hizo fuerte, más fuerte cada vez. Eh, y luego, bueno, vino el proceso de la ley general, ¿no? De desapariciones, de búsqueda, del Sistema Nacional de Búsqueda, que ya participaban decenas y decenas de colectivos, que quizás antes del 2006 eran dos o tres los más visibles, incluso con proyección latinoamericana, ¿no? De las víctimas de la contrainsurgencia del siglo XX, pero ya después se multiplicaron y ya desde su nacimiento el movimiento por nuestros desaparecidos, que es otra red, como Enlaces Nacionales o como la Unión de Búsqueda, que primero fue del Bajío, luego Nacional, son grandes grupos que aglutinan hasta centenares, podríamos decir así, de colectivos y sin duda miles de víctimas, ¿no? Pero una parte de ellos justamente tienen desde esa época mínimo una década o más, también Fundem, ¿no? Fundec, Familias Unidas, Nuestros Desaparecidos en Coahuila y los grupos de Tijuana, claro, fueron pioneros también, pero ya esa manera disruptiva de buscar en sitios de exterminio, fosas clandestinas, de manera masiva, incluso con presencia de la prensa y todo eso, visibilizó mucho, protegió mucho por un lado a las defensoras, buscadoras, que finalmente son defensoras porque buscan a todos y todas, desarrollan una tarea humanitaria que el Estado ha dejado de hacer, ¿no? Y que deberían, de hecho, dejar de hacer si el Estado funcionara en todos sus aparatos y no hubiese esa colusión en parte de las autoridades con el fenómeno de la desaparición. Pero eso ha significado también exposición, ¿no? El propio informe de Amnistía, ya pasando lo estoy viendo también aquí, a la parte mexicana del informe que sale en julio, perdón, ya hace unos 10 días, ¿no? Más o menos, que se llama Desaparecer otra vez. Lo pueden buscar así. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, en donde pues ahí se señala, hay más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas y miles de personas defensoras de derechos que les buscan, pero en una década, tanto como pues se crearon muchos colectivos, etcétera, también han ido generando mayores enemistades en el territorio por ciertas autoridades, como pasa con los periodistas críticos, ¿no? O los activistas socioambientales o de defensa del territorio, y también han sido más visibilizadas a la par en la sociedad, pero también entre grupos de perpetradores, podríamos decir así, ¿no? Grupos del crimen organizado. Esa realidad
se ha desbordado bastante en la última década, en donde pues señalan personas activistas, también el mismo informe de Amnistía, cada quien a veces empieza lamentablemente ese conteo de cuántas víctimas mortales hubo entre las buscadoras, etcétera, en este sentido, pero se tiene en mente la cifra de que en los últimos 15 años de la guerra al narcotráfico mal llamada de Calderón hasta ahora, al menos unas 30 personas que buscaban a sus hijos, esposos, y seres queridos han sido asesinadas, ¿no? En el mismo Guanajuato, todavía entre los estados más violentos del país, en términos de homicidios, a la par, a los 2 años de rebasar el límite de los homicidios, el promedio nacional. Ya en 2020 empezaron a aparecer centenares de fosas clandestinas, ¿no? Nosotros detectamos hasta 2024 350 sitios de hallazgo con prácticamente más de 660 fosas clandestinas, ¿no? Muchas de las cuales señaladas, apuntadas, buscadas por brigadas como la de Carla Vero y Viviana, del colectivo Hasta Encontrarte, que mencionaba antes, entre otras, ¿no? Hay otros colectivos que lo tienen, aquí el colectivo de Salamanca, Unidos, varios colectivos salen a solas, ¿no? También de León, eh, como Madres Guerrera o Desaparecidos Unidos por los Desaparecidos de León, claro, también Una Luz en Mi Camino, acá en Irapuato, que tienen brigadas de ese tipo, como le llamaban en igual a los comités de búsqueda, ¿no? Los canes, luego cuando estaban estas personas, pero lo que me refiero es que ya la exposición a riesgo es mucho más tremenda y con las redes sociales encuentran cuerpos, los identifican incluso a veces ahí mismo con los tatuajes, etcétera, pero están exponiendo a la vez. Por otro lado, siempre declara que declaran desde siempre que no buscan a culpables, incluso hay mensajes anónimos que les llegan. Entonces, de todas esas 660 fosas, muchas se deben a mensajes de gente arrepentida, anónimos, personas que quieren que se descubran, que lanzan mensajes a través incluso de las buscadoras, que encuentran cuerpos en algún sitio en especial, alguna casa, etcétera, en donde las autoridades lo habían abandonado, así señalando también la incompetencia, la indolencia, la complicidad a veces de las autoridades. Todo ese cóctel es explosivo y muchas veces la misma brigada ha estado expuesta a amenazas concretas, ha tenido que retirarse de sus labores. Me contaba, ¿no? El colectivo del grupo de Mario Vergara también muchas veces iba negociando el ingreso a territorios. Aquí mismo en Guanajuato nos han contado el acceso a territorios marcados a fuego, como si fueran, digamos así, ganado, por cárteles en donde inciden, no escriben en la montaña, en los coches abandonados en terracerías, en ranchos, en partes ya donde puede haber incluso campos de entrenamiento y zonas de laboratorios, en Sierra de Lobos, bueno, digamos que todo el corredor industrial guanajuatense está bastante sembrado de estos sitios, pero los han detectado ahí, en Salvatierra, en Yuriria, por Celaya también, en donde entonces prácticamente no puede entrar nadie, pero pueden negociar a veces grupos buscadores su ingreso ahí y van donde ni siquiera la policía o hasta la Sedena no había podido entrar. Por un lado se les deja, por otro lado puede haber una retaliación, una amenaza particular. Otro tipo de amenaza, estaba yo hablando aquí de Guanajuato, en donde ya hubo 5 personas asesinadas, pero tenemos registro de hasta 9. Entonces, llega hasta ese promedio, ¿no? De muchas personas, tanto asesinadas como desaparecidas, en donde también hay al menos 5 personas que estaban buscando a sus familiares que han estado desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa situación, y es que se da este informe en donde hubo un diagnóstico muy amplio con centenares de entrevistas, familias, que me gustaría resumir, ya después de este largo contexto que di, resumir un poco los hallazgos de la misma investigación, que tiene que ver con eh,
pérdida de vida, pero también lucha digna y resistencia por la esperanza de encontrarles, pero sobre todo de que luego también el Estado actúe y actúe de una manera fehaciente, de una manera respondiendo a las exigencias, ¿no? Entonces Amnistía entrevistó a 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México, pero también atención, porque el fenómeno es centroamericano, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado Triángulo Norte, que tiene mayor violencia, también ha sido blanco de ataques, pues estas mujeres, y que son parte de las caravanas centroamericanas de búsqueda, ¿no? Que son otra manera de buscar a sus hijos, que imagínense la triple vulnerabilidad familiar de persona desaparecida, mujer en búsqueda de su hijo y extranjera, a veces sin papeles regulares en México, ¿no? Entonces, por eso es que hace falta una política mucho más integral de la que ha sido propuesta hasta ahora y la que está incluida en el, perdón, que está incluida en el protocolo homologado de búsqueda, pero también en las medidas que hubo en términos de reformas legales ahorita, ¿no? Y la incorporación al mecanismo federal también de las personas buscadoras. Entonces, a partir de eso, el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, se acompaña de esta campaña que es hashtag Buscar Sin Miedo, que exige a las autoridades acciones concretas, ¿no? Se informa que el 97% de mujeres buscadoras declaró haber enfrentado violencias y afectaciones al buscar. Entre las primeras destacan amenazas, extorsiones, ataques, desplazamiento forzado, que es otra grave violación que se suma con ese concepto del continuum de las violencias. El continuum es violencias previas, durante y después de la desaparición a la víctima directa, pero también a la familia y a la buscadora, ¿no? Tortura también, violencia sexual y agregaría yo, aparte de desapariciones y asesinatos, que son los más graves, pero también estigmatización y revictimización o criminalización de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, son muchos los relatos de casas balaceadas, amenazas que proceden tanto de autoridades o con la tolerancia a veces de autoridades o bien directamente de algún grupo criminal local. Las que se exponen mucho yo percibo también en Guanajuato son las que también vienen de realidades de ciertos barrios, ciertas rancherías que ya son presa, o sea, el barrio total, presa del crimen organizado y de las mafias, y en donde ellas simplemente salen a lo mejor a muy buena hora de la mañana, regresan, pero se están visibilizando en el espacio público, que es lo mismo que pasaba a las mujeres de Ciudad Juárez, del Estado de México, víctimas de feminicidio, nada más que ahora también están las redes sociales que pueden visibilizarlas más, pero también protegerlas, claro, por el apoyo que pueden recibir ahí. Y entonces es un arma de doble, un cuchillo, digamos, de doble filo, ¿no? Entonces, bueno, se detectaron afectaciones en el núcleo familiar, ¿no? Problemas psicosociales familiares y con los propios hijos. También hay hijos, la niñez está abandonada en esto en México, que se quedan prácticamente sin a lo mejor un papá y sin una mamá que lo busca, ¿no? O sin una hermana. 60% reporta deterioro de relaciones familiares y un problema que crece por la falta de un sistema de cuidados nacional que permita seguir sus roles como cuidadoras a la par de realizar labores de búsqueda. Se ha romantizado mucho esto de la cuidadora, la buscadora, etcétera, pero es un papel tradicionalmente y patriarcalmente, diría yo, es decir, desde un sistema de poder patriarcal que se ha atribuido a la mujer. Por eso es que también hay tanta mujer que está buscando, pero no sería un papel normalmente que la sociedad debe simplemente tolerar críticamente y que bueno que se les den recursos o que se protejan un poco, porque sí están siendo asesinadas también y sí sería una tarea de la sociedad misma y del Estado propiamente, ¿no? 70% han tenido afectaciones en materia de salud física y mental que no son reconocidas porque no se reconoce que ciertos tumores, ciertas enfermedades degenerativas, el desprendimiento de la retina, hasta por llorar mucho, por la tierra que están recibiendo en campo, las enfermedades en esas situaciones, también buscar en sitios de exterminio en el desierto en Coahuila, como hace el Grupo Vida, entre otros, pues deterioran la salud, pero no directamente se reconocen a veces como problema de salud acarreado por el que llama la ley el hecho victimizante, como si una grave violación tremenda a los derechos humanos como una desaparición simplemente fuera un hecho victimizante, ¿no? 60% reporta, claro, pérdida económica y de recursos, ¿no? Porque luego hay que pagar gasolinas, hay que pagar camionetas,
etcétera, y no en todos los estados hay comisiones de búsqueda proactivas, ¿no? Entonces, en otros países son los estados que buscan, en México son en su mayoría mujeres que encabezan la búsqueda y estas omisiones las colocan en grave vulnerabilidad de todo tipo, económica, etcétera, hasta sexual, hasta de represalias y de deterioro de salud no reconocida por la misma, tampoco por la misma ley de víctimas, ¿no? Entonces, este informe indica que solo 17% de mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones. O sea, también hay poca denuncia y a sabiendas de la gran impunidad que tienen con las desapariciones. Y imagínate simplemente denunciar una cosa, una amenaza, o sea, muchas veces no son denunciadas. Cuando ya ven que tampoco buscan a su ser querido, pues entonces menos van a resolverle a lo mejor un pleito, una victimización que le hicieron, ¿no? Muchas veces eso no funciona, se les pide todavía a las víctimas, a las personas más bien familiares, que esperen 72 horas para poder denunciar, etcétera. Entonces se siguen los viejos acosos, desaseos institucionales con otros más nuevos debido a su condición de mujer y de buscadora a la vez, ¿no? Eh, es poco el acceso que se tiene también al mecanismo de apoyo exterior, que sí está previsto en la ley, pero no se trata solo de reformar leyes, sino de implementar lo que hay, ¿no? Cuando se encuentran en otros países las personas migrantes desaparecidas, sobre todo, o los mexicanos o mexicanas, también tienen una desprotección mayor, ¿no? Y bueno, entonces se enfatizan estas dificultades particularmente, se incluyen una serie de recomendaciones a las autoridades que hemos visto aquí en diferentes columnas, la verdad, para avanzar en la protección de colectivas de búsqueda, ¿no? Se invita a reconocer la importante labor, incluirlas en los mecanismos federales y estatales de cajón, reforzados por ser mujeres, con enfoque de género transversal de derecho, ¿no? Esto estoy agregándolo yo, pero digamos que es parte de los pisos mínimos internacionales, entonces no estoy inventando nada nuevo tampoco, pero bueno, tanto para las buscadoras en conjunto con autoridades, o sea, cuando van con la comisión de búsqueda, etcétera, pero también cuando van solas, donde existe esa garantía de derechos, aportan pruebas, aportan hasta hallazgos directos y entonces, bueno, tienen que estar protegidas y que algún día ojalá ya ni tengan que realizar esa tarea realmente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco las recomendaciones. Y bueno, entonces auspiciando estos cambios que tendrían que ser culturales, legales y no solo de fachada, es un poco el sentido de esta columna. Les mando un gran abrazo otra vez desde el otro lado del charco y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.